Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día. Tengan todos en el día de hoy. Este taller llega de la mano de Waristor Perú Oficial y no olvides buscarlos en las redes sociales y deleitarte con sus mejores productos disponibles. En realidad, más que un taller, va a ser un manual súper práctico y se titula efectivamente Convencer y Persuadir. Mi nombre es Marvin Palacios y efectivamente vamos a empezar, no sin antes extender un especial agradecimiento a Waristor por brindarme este espacio. Por favor, búscalo en las redes sociales y deleítate con sus innovaciones y productos que efectivamente son bastante buenos y están totalmente garantizados. El contenido, como ya lo sabes, de este material está dirigido a toda persona que esté interesada en desarrollar o potenciar, bien sean habilidades blandas, habilidades duras, técnicas de venta, desarrollo personal, temas de resiliencia, entre otros. Síguenos de igual manera en todas nuestras redes sociales, tienes números de contactos a disposición. Es abril del 2021 y esta obra es un obsequio gratuito. Por favor, compártelo para poder ayudar a muchas más personas y que efectivamente puedan repotenciar sus habilidades. Los temas que vamos a tratar el día de hoy van a ser los siguientes. Mejorar la comunicación. Vamos a hablar acerca de la comunicación efectiva, el arte olvidado de admitir los errores, el principio de la reciprocidad, tener la confianza de las personas y efectivamente hacer que estos individuos se abran con nosotros, ¿no? Y como plus adicional vamos a hablar acerca de el foto en pie de firma y el lenguaje hipnótico. El foto en pie de firma va un poco más liado acerca de los correos electrónicos, canales escritos efectivamente. Empezamos con el punto número uno y debemos entender en principio que absolutamente todo es comunicación, que vivimos en un mundo en el que siempre estamos comunicando, queremos expresarnos, ser tenidos en cuenta, influir y convencer. En esta primera parte te voy a enseñar 10 sencillos consejos para mejorar tu capacidad de comunicar. Claro, adicional te dejo de igual manera un eslogan. Si tu ego te impide ceder, es fácil que la otra parte también se enroque y no llegues a un posible acuerdo. Tenlo en consideración. Los 10 consejos útiles son los siguientes. Vamos a empezar con el número uno. Efectivamente, apréndete tu mensaje. Si tú no tienes claro lo que quieres mencionar, si dejas efectivamente todo a la improvisación, no va a salir tan bien como lo que se ensaya en realidad. Es importante que se desarrolle previamente, tanto si tienes una conversación uno a uno, como también si hablas en público. Por favor, ensaya. 2. Haz sentir importante a la otra persona. Los seres humanos buscamos ser reconocidos y tenidos en cuenta. Algo tan sencillo como repetir el nombre de tu interlocutor, de tu prospecto, de tu cliente o con quien sea que estés comunicándote, bien, bien sea de vez en cuando o transcurridamente en la comunicación, efectivamente genera una muestra de interés sincero. Muestra interés además, que sea sincero. Es una forma también de lograr efectivamente hacer sentir importante a esa persona. 3. Utiliza un lenguaje fácil y que además te permita avanzar. Tú tienes un objetivo, tienes una meta y tienes que ir avanzando paulatinamente. Tu forma de hablar tiene que ser elegante, amable y además positiva. Asertiva, ¿por qué no decirlo? Nadie se deja influir por personas negativas que se quejan más de la cuenta o que maltratan a las palabras y además el lenguaje. 4. Relájate y respira. Sea cuando sea que comuniques, si te relajas, todo saldrá mucho mejor. Y además tu nerviosismo, no se contagiará a los demás. Céntrate en buscar soluciones conjuntas que satisfagan de una u otra forma a las partes por igual. Es decir, tanto tu cliente como tú tienen que salir ganando de esta conversación. Piensa que siempre en este caso en conjunto ambas partes pueden sentir que ganan algo. Y eso es importante para que así tu comunicación sea efectiva y la otra persona siente interés por lo que tú estás diciendo.
Como punto número 6 tenemos cuida tu lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, esto aplica bastante para la comunicación presencial. No te agarres de ambas manos jamás, mucho menos las cruces. Siempre mantente en una posición abierta. Muestra las palmas de vez en cuando. Expresa con los gestos, eso es muy importante. Gesticula. 7. Argumenta pausadamente cuando las cosas se pongan difíciles. En cualquier conversación puede aparecer algo de tensión. Si detectas esos momentos y los aprovechas para hacer más pausas, te irá mucho mejor. 8. Aprovecha el silencio. Siempre el silencio se entiende como una pausa reflexiva. El que mantiene el silencio provoca que la otra persona piense. Esto mantiene el equilibrio de poder de la conversación y aumenta su seguridad. Es un arma de doble filo en realidad. Trata de evitar de igual manera los silencios, pero al más mínimo silencio en el que tú sientas por parte de tu interlocutor, tu prospecto o tu cliente, como quieras llamarlo, pues efectivamente reacciona. Entiende que es una pausa reflexiva, está pensando. Bien. 9. No critiques o te pongas en contra de nadie. No lo hagas. Aunque no estés de acuerdo con algo, no critiques ni hables mal de otros. Y especialmente si las cosas no van bien, no te pongas en contra de tu interlocutor. Utilizar expresiones tales como entiendo lo que me comentas, entiendo, comprendo lo que me comentas, bien, son palabras positivas, generan interés y generan confianza de igual manera. Y efectivamente, tú puedes sobre responder indicando no obstante o también sin embargo, sería positivo considerar y continúas con tu argumentario. O también, estoy de acuerdo contigo en lo que te haya mencionado, aunque quizás tendríamos que hablar sobre y expones tu idea. Son expresiones que sirven para llegar a acuerdos en común. Es importante que tengas esto siempre clavado en tu mente. No critiques o te pongas en contra de nadie. Nunca, pero nunca, como punto número 10, pierdas el control. En comunicación, aquel que pierde el control y utiliza unas formas fuera de lugar, pierde la partida y seguramente hasta el torneo. Nuestro cerebro recuerda durante muchos años aquella salida de tono de algunas personas de nuestro alrededor. Por este motivo, mantener el estado emotivo es siempre, repito, siempre necesario y saludable para tu comunicación. Convencer y comunicar de forma efectiva no es una tarea fácil, pero con pequeñas técnicas podemos lograr una gran diferencia. Vamos a por ello efectivamente. Hemos empezado con estos 10 primeros consejos que son muy prácticos, son muy fáciles de utilizar y estoy seguro que en efecto en algún momento lo has hecho. Sigue practicando. Somos seres sociales y vivimos en constante relación con los demás. Esto hace que la capacidad de expresarnos y comunicarnos sea muy, pero muy importante. No lo digo yo, lo dice César Piqueras, un gran exponente efectivo acerca de la comunicación efectiva propiamente dicho. Punto número 2. La principal estrategia para una comunicación efectiva. Tenemos que ser estratégicos. Esta es la estrategia número 1, según yo, a nivel mundial. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando comunicamos queremos algo. Es decir, tenemos una intención. Nadie comunica porque sí. Se comunica con un fin concreto, tenlo en claro. Y este fin puede ser diverso. Por ejemplo, contarle algo a alguien para sentirse escuchado y comprendido. De repente contarle algo a alguien para convencerle de algo y que cambie también su punto de vista.
o contarle algo a alguien para que sepa una información que tú tienes. De repente contarle algo a alguien para que haga algo. En este caso, yo estoy transmitiendo esta información, estoy comunicando con todos ustedes para que efectivamente puedan tener una mejor capacidad y habilidades al momento de buscar un puesto de trabajo que hoy en día pues efectivamente nos vemos obligados a trabajar hasta desde casa o presencial, etcétera, etcétera. Siempre hay un objetivo, tenlo en claro. En todos los casos, absolutamente, hay una intención del que el otro efectivamente haga algo. Por eso le llamamos comunicación, que en referencia es una interacción entre dos o más personas. Y efectivamente no es un hecho informativo, no se trata de informar. Generalmente no tiene demasiada efectividad si solo te basas en tratar de informar. Tiene que haber una interactuación entre ambas partes. En este caso, mi forma de comunicación es un poco más allá, ya que lo mío es quizás un poco más informativo que interactual. Esto nos lleva a un punto muy fundamental sobre la comunicación en la influencia. ¿Dónde está la barrera entre la comunicación y la manipulación? Ojo, hay que tener un poco de ética al respecto. Y en realidad no la hay. Siempre que comunicas de alguna forma, manipulas al otro. Es decir, quieres algo de esta persona o de esas personas. El motivo por el que cada mañana te pones perfume no es para gustarte más a ti mismo, ya que tu perfume a los 3 minutos ya no lo puedes oler. El objetivo es poder generar una mejor impresión en los demás. ¿Es eso manipulación? No lo sé, pero es una estrategia de comunicación sin duda. En realidad estamos manipulando todo el día, desde que nacemos. Y eso lo sabemos todos. Desde que un bebé llora para que su madre le dé el pecho, está manipulando. Comunicar es querer conseguir algo de los demás. En cierta forma, como ya te diste cuenta, quizás podríamos establecer, ¿no?, en este caso la barrera entre comunicación y manipulación por el fin de la comunicación misma, es decir, el para qué yo comunico. Como ejemplo, si quieres que yo de repente no me meta en un recinto cerrado junto a cientos de creyentes y allí cometamos suicidio colectivo, es manipulación. Pero te lo estoy explicando a grosso modo, ¿no?, en toda la regla. En muchas ocasiones se lava el cerebro de las personas para que hagan cosas que de otra manera no harían. Eso también es manipulación, como puedes observar, pero en realidad la línea es muy delgada. El fin de este material y de esta herramienta no es que lleguemos a esos pasos negativos. Busquemos siempre un bien a favor de las otras personas. Tratemos de que lo que queremos que esa persona haga sea un ganar y ganar. Tanto un beneficio para él como un beneficio para ti. Bueno, efectivamente es muy pero muy delgada la línea en este caso que se mantiene entre la manipulación, bien, y la comunicación efectiva, ¿no? En realidad, la lógica aquí no aplica para comunicar. Hay distintas estrategias de igual manera, pero lo que tienes que saber es lo siguiente. Usualmente, para ir de A a B, la lógica y el pensamiento racional, en este caso, nos dice que el camino más rápido y corto siempre va a ser la línea recta. Y en realidad funciona así en cualquier tema geométrico. De repente, si hablamos de una máquina o un asunto lógico y racional, va a funcionar. Pero no es así con las personas. Somos tan complejas que efectivamente al comunicar con personas tenemos que saber que la línea recta no suele funcionar y que para conseguir un resultado de la comunicación tiene que haber primero una estrategia. Es decir, debe haber un camino. Y generalmente es curvo y más largo, pero más efectivo. Esto es lo que más cuesta de aprender a la mayoría de profesionales.
ya sean líderes, vendedores o tengan cualquier otro rol. Y por qué no, también en nuestra vida personal. La comunicación efectiva y por lo tanto influencia entre otras personas nunca funciona utilizando el camino más corto. Entendamos eso. Es un camino largo, complejo y requerimos trabajar estrategias. Tengo que entender qué es lo que yo quiero obtener, cuál es mi objetivo. Y cada vez que tengo una conversación relevante, desde el minuto cero estoy pensando en qué quiero obtener de la conversación. ¿Cuál será mi objetivo? Lo hago por varios motivos en realidad. Uno de ellos es que me gusta ser efectivo con mi tiempo y el otro es que hay objetivos que me gustaría lograr. Esto me lleva a pensar en varias estrategias para conseguir mi objetivo. Me ayuda muchísimo en el momento en el que ya yo me estoy mentalizando en qué quiero obtener. Y generalmente nunca elijo la línea recta, porque ya estoy consciente de que la lógica en la comunicación no aplica. Tenemos que ser conscientes de que en ocasiones es mejor, en cierta forma, romper el hielo adecuadamente. Es muy importante. No entrar en el tema directamente y en cierta forma dejarlo para el final. O abordar el tema directamente antes de que la conversación llegue a un punto de no retorno. Tampoco es bueno irme por las ramas. Tengo que entender que cada momento tiene su estrategia de comunicación. Cada momento, cada parte de la comunicación tiene una importancia muy fundamental y tengo que tener en cuenta ello. Es parte de mi estrategia de comunicación. Como consejos, para ser comunicadores efectivos tenemos que ser muy buenas estrategas, buenos o buenas estrategas. Y de la comunicación efectiva pasamos a la influencia, algo que en realidad todavía es mucho más interesante. En estos tiempos de influencers incluso, pues es sumamente interesante. Los consejos que te voy a brindar para la efectividad de tu comunicación son los siguientes. Primero, recuerda que toda comunicación tiene que tener un calentamiento previo. Es algo así como los preliminares de toda relación amorosa. En comunicación, el aquí te pillo, aquí te mato suele tener muy malos resultados. No hay que ser directos. En la gran mayoría y en mi experiencia no ha funcionado. La clave de la influencia es la confianza. Si no eres capaz de generar la suficiente confianza en la otra persona, no influirás en nada. Otra clave de la influencia es la emoción. Si no le pones emoción, no va a haber acción. Tiene que haber una emoción que motive a esa persona. Genera una emoción en la otra persona y conseguirás que se produzca la acción que tú deseas. Eso es importante y es básico. Nadie se mueve si no está motivado por algo. Ten el camino más o menos preparado desde el principio. No improvises. No más de la cuenta. O sea, en algunos casos se te puede ir de las manos y terminas perdiendo toda la comunicación. Entonces, ya ten planificado una estrategia previa. Por lo general, esto se traduce en los speech o flujos de venta, que bueno, me imagino has de conocer muchos. Recuerda que en toda comunicación se crea siempre un vínculo emocional entre la otra persona y tú. Así que haz que este vínculo se fortalezca y así tú podrás conseguir un mejor resultado. Es importante que esa persona sienta un vínculo hacia ti. Nunca digas que lo vas a hacer si no te apetece hacerlo. Ojo, no te comprometas en algo que no vas a hacer efectivamente. Aunque ten en cuenta que tampoco digas que no directamente, porque puedes cortar efectivamente esa sintonía con esa persona. Te puedo sugerir lo siguiente, como decirle, claro, lo veremos. Y estoy seguro que lo has escuchado de repente de muchos líderes. Claro, lo veremos. O sí, lo podemos estudiar. O lo vamos a analizar. Esto estoy seguro que lo has escuchado muchas veces cuando de repente has querido proponer una idea o has querido proponer algo efectivamente.
o has pedido algo a alguien efectivamente. Bien, Maslow, que es un gran estudiado en esta materia, ya nos dijo que lo principal para motivarnos era el sentimiento de pertenencia. El reconocimiento y el avanzar hacia nuestra autorrealización genera estos sentimientos en los demás mientras hablas. Haz reconocimientos sinceros, ayúdales a mejorar y efectivamente tendrás las puertas de la influencia abiertas de par en par. Ten en consideración estos puntos que te acabo de mencionar, que son en efecto puntos fundamentales y muy potentes. Lo interno influye netamente en lo externo, y esto es viceversa. Lo realmente poderoso de la situación es que podemos cambiar en parte cómo nos sentimos mediante ligeros cambios en nosotros mismos. Punto número 3. El punto número 3 nos habla acerca del olvidado arte de admitir los errores. Algo que no se practica mucho, es muy poco frecuente, pero que es muy importante. Como dije, este es uno de los aspectos a tener en cuenta para poder convencer a alguien y saber persuadirlos. Admitir los errores. No sé si tú de repente conozcas a alguien que sea muy diestro en admitir los errores, en aceptar que se ha equivocado. Puede que como yo pienses que es una de las habilidades que no sueles ver con frecuencia, ya que admitir errores, sin embargo, pues es una de las habilidades más potentes que existen, pero que no se utiliza mucho. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan potente? Muy sencillo. Porque en realidad nos engrandece, nos enaltece, nos hace más grandes a medida que la practicamos. Esta habilidad está relacionada con la capacidad de pedir perdón, con la humildad, con la honestidad y evidentemente con la habilidad de crear relaciones saludables y de beneficio mutuo con los demás. A todos nos interesa aprender a admitir los errores, solo que algunas personas no se sienten capaces de hacerlo. Otras directamente no quieren hacerlo. Nos interesa hacerlo porque cuando alguien admite un error que ha cometido, solemos bajar todas las defensas y entonces aumenta o mejora nuestra percepción acerca del otro. Esto ayuda muchísimo. El que tú te veas totalmente indefenso ayuda a que la otra persona ya no tenga esa perspectiva sobre ti como un vendedor, como un lobo que solo quiere vender, 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 ganar, ganar, ganar y aprovecharse del otro. Es muy importante que tengas en cuenta este aspecto. En efecto, todos lo hemos visto y lo podemos ver ahora que seguimos en épocas de votaciones, elecciones. Bien, cuando un político no admite un error cometido y que efectivamente a todas luces es sabido por los ciudadanos, lo suele pagar caro en su reputación. Ya no hay confianza, ya no hay seguridad. No hace mucho, esto pasó hace, no tengo claro la fecha exactamente, no quisiera mentir, pero pasó con Facebook. El fundador Mark Zuckerberg, él cometió un error y lo admitió acerca de la política de privacidad de los usuarios. Y al día de hoy todavía mantiene muchos de sus usuarios en su plataforma de Facebook. El hecho de admitir un error, como ya lo acabo de mencionar, tiene más fuerza de la que podemos imaginar. Y efectivamente es una de las armas más potentes que existen para mejorar nuestras relaciones e influencia en los demás. Tiene un conflicto con un cliente, pues sencillo, empieza reconociendo todos tus errores. Si tienes un conflicto, admite que hay un error, porque si no, no habría un conflicto. Admitiendo que no has hecho algo bien o que tu empresa ha fallado en algo, te va a ayudar mucho. Además, hazlo desde el inicio.
y verás cómo la conversación va teniendo otro color, otro contraste. Admitir los errores en realidad es una virtud olvidada. A veces suelo meter la pata en algo, no lo hago según mi mejor yo, o si no actúo a veces en piloto automático y quizás puedo herir la sensibilidad de alguien, pues en efecto, aunque no siempre me puedo dar cuenta, y seguro que tengo conversaciones pendientes con más de una persona para pedirle disculpas, lo que me ha enseñado la experiencia es que si pido perdón y admito mis errores, todo siempre va a ir mejor. Lo que nos demuestran las investigaciones es que si admites tus errores y o pides perdón, no solo tú te sientes mejor, sino que también le ocurre a la otra persona y en consecuencia la relación mejora. Eso es algo que de igual manera lo vemos hasta en las parejas, pero no es habitual. Muchas personas a veces por miedo a parecer vulnerables y mostrar sus puntos débiles evitan admitir los errores o pedir perdón cuando es necesario. Pero nada como ser sincero y honesto respecto a uno mismo y a los demás. Si tú te has equivocado, admítelo. Es lo más sano en realidad. De lo contrario, todo el mundo sabrá que te has equivocado, que no has actuado bien y van a cambiar la percepción que tienen hacia ti. Recuerda que cuando pides disculpas, creces. Cuando te muestras débil y humano, te haces más grande. Cuando te das cuenta de tus errores y los admites, crece tu capacidad de influencia. Pedir perdón siempre funciona. Siempre funciona. Si tu ego te impide ceder, es fácil que la otra parte también se enroque y no llegues a un posible acuerdo. Tenlo en cuenta. Punto número 4. El principio de reciprocidad en las personas. Ya para esta parte me imagino yo, y en verdad quiero que tomes conciencia de este principio de reciprocidad, que es algo clásico en el tema de la persuasión y que funciona de las mil maravillas para convencer a las personas, efectivamente. Este es uno de los principios de persuasión que hay que llevar grabado en la memoria todos los días y que además debe quedar en nuestra forma de actuar. Estamos trabajando sobre ello muchas personas, me incluyo de igual manera, pero es algo que efectivamente te va a ayudar muchísimo. Y la base de este principio es muy sencilla. Si hacemos algo por alguien, es bien fácil que esa persona quiera devolvernos el favor. Y en efecto nos ocurre de forma cotidiana en multitud de ocasiones. Todos los días es más. Por ejemplo, unos amigos te invitan a ti y a tu pareja a cenar a su casa. Lo primero que se dice antes de acabar la cena es, oye, la próxima en la nuestra, ¿no? O de repente, y esto está basado científicamente y se ha hecho encuestas y se ha analizado, que un camarero, siendo muy atento con las personas, simpático y además te regala un par de bolígrafos junto con el cestillo en el que te trae la cuenta, incrementa hasta un 23% estadísticamente las propinas. Claro, eso no en nuestro país ocurre porque efectivamente no tenemos esa costumbre o esa cultura de dejar una propina. Sin embargo, en otros países se ha demostrado que aumenta un 23% y esto de forma estadística. Otro ejemplo que te puedo dar puede ser que vamos por la calle y de repente alguien cristiano, ¿no? Nos regala una rosa o alguien en la calle, ¿no? Un niño, una persona, etcétera, nos regala una rosa y luego otro nos pide una colaboración económica, pues nos sentimos en deuda y en cierta forma colaboramos. El- Hay una, no sé si una secta religiosa, obviamente, como los Hare Krishnas, que han conseguido a medida de esta mecánica, ¿no? Dejando una rosa, pues han logrado que efectivamente sea muy sencilla esta técnica y han conseguido muchos resultados positivos.
Entonces, es algo que efectivamente muchos lo usan, algunos de repente no tienen la noción, pero que efectivamente brinda un resultado. Esta técnica en realidad es la madre del cordero. Las personas la explotan a más no poder y consiguen que sean muy efectivas. La base del principio de reciprocidad es sencilla, como ya lo mencioné, apela a nuestro sentido más profundo como seres humanos, el cual es ser una buena persona. Los mejores individuos en realidad lo aplican en el día a día sin darse cuenta. Simplemente lo hacen de forma muy natural. Yo te dejo aquí unas pautas para que tú también puedas adaptarla a tu forma de ser. Primero, hay que mostrar un sincero interés por el prospecto, por la otra persona, por el interlocutor, tu cliente, como quieras llamarlo. Sonreír y lograr un sentimiento de confianza con ellos te ayudaría muchísimo. Esto en el ámbito presencial. En una llamada podría ser el tono de voz, la modulación, la sonrisa telefónica. Además de mantenerles informados de todo lo que te está pidiendo en tiempo y en forma. El tiempo que te lo mencionó y de una forma muy práctica y sencilla. Muéstrate humano. No seas un robot. No seas muy robotizado. No trates de simplemente generar venta sin antes prestarle un poco de interés. En algunos casos, la puntualidad ayuda muchísimo. Llegar temprano a una cita, si es que de repente tienes concretado una cita con un prospecto en un horario específico, 10-15 minutos antes, es muy importante. Mientras estás en la comunicación, escucharles y prestarle una atención exquisita a ese cliente, también ayuda muchísimo. Además de no interrumpir cuando esa persona está hablando. Mostrar agradecimiento es otro de los puntos que debes de tener en consideración. Siempre sea agradecido con todo lo que te comente, incluso si es que su comentario es negativo. Muchas gracias por hacernos llegar ese comentario, ya que nos ayuda a mejorar. Y efectivamente empieza cualquier relación haciendo algo por ellos. O cualquier comunicación a la que vayas a empezar, siempre haz algo por ellos. O expresa que lo que quieres hacer es algo a beneficio por ellos. Eso es sumamente importante a tener en consideración, ya que hay que sembrar para luego recoger. Si me regalas algo, si te tomas el tiempo, dinero y recursos en hacer algo por mí, seguramente yo me siente en deuda contigo y te quiera devolver este favor. Es así de simple esta mecánica. El punto número 5 nos habla acerca de cómo hacer que los individuos se abran. Cómo hacer que los individuos, prospectos, clientes, se abran. Hasta aquí yo espero que ya te hayas dado cuenta de lo fundamental que es el arte de persuadir. Además, dentro del arte de la persuasión hay una parte que bien merece una atención especial y se trata efectivamente de la habilidad para hacer que las personas que nos rodean se abran y se pueda generar una relación de confianza entre ambas partes. En este material, en este video, pues aprenderás algunas técnicas que te vendrán muy bien para llegar al punto de influencia que quieres tener. Lo primero que conviene saber cuando comunicamos para influir es que siempre existe una barrera o un muro entre tú y la otra persona. En realidad es algo así como un muro de desconfianza, especialmente desde las otras personas hacia ti. Pero también puede ocurrir a la inversa. Uno no sabe en realidad. Y esto, en realidad, uno no saber cómo será la relación es debido a que cada persona es distinta y cada comunicación es única, además de irrepetible. Aprender la habilidad de generar confianza lo antes posible con las personas hará que todo sea mucho más fácil. Vamos a tocar algunas técnicas sencillas para hacer que los individuos se abran o tengan mucha más confianza para contigo. Hablamos de
empieza en positivo. Cualquier comunicación entre tú y otra persona tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Hasta en una exposición, esto siempre es un principio básico. Y los que nos dicen las investigaciones, los estudios, análisis y estadísticas que se han desarrollado sobre el tema de la comunicación efectiva es lo siguiente: lo que empieza bien, acaba bien. Así de sencillo. Por este motivo es tan importante empezar con muy buen pie la conversación. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Empieza con una sonrisa. Empieza mirando a los ojos de la otra persona. El 90% del tiempo hazlo. Conecta, genera confianza. Empieza diciendo el nombre de la otra persona y saludando con tu mejor apretón de manos o muestra de cortesía, como tú quieras ver. Y efectivamente, como punto número 2, haz que sea fácil. Para hacer que las personas se abran, tienes que lograr que todo sea súper sencillo, no le compliques la vida. Es posible que la persona con la que vayas a hablar no tenga todo el tiempo del mundo, o no parezca inicialmente muy interesada en lo que vas a comentar, o necesite algo en concreto para poder estar 100% presente en la conversación. Entonces, teniendo en cuenta esto, bien, averígualo, aprende a leer entre líneas y dale eso que necesita. A partir de ahí, efectivamente esa persona abrirá un poco más las puertas de la influencia. Es decir, sondea, identifica su necesidad. Si tú no identificas lo que esa persona necesita o le es de interés, entonces no te va a prestar el 100% de la atención debida y solo hablarás sin ser efectivo. Una persona no quiere que le molestes, mucho menos que le robes tiempo. Peor aún que les cuentes cosas que no le interesan. Si no eres consciente de sus necesidades y no se lo pones muy fácil, no conseguirás lo que pretendes. Que en su defecto y en la gran mayoría de veces es que haga algo. Que es aceptar tu producto, aceptar el contrato que tú le vas a leer, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de la circunstancia. Vamos a basarnos en venta y obviamente hablamos de lectura del contrato. Esa persona, ese prospecto, ese individuo tiene que verte como un elemento de ayuda, alguien que efectivamente le va a solucionar sus problemas. En caso de que no provoques esta sensación, pues será muy difícil poder convencer a tu cliente. Aprender la habilidad de generar confianza lo antes posible con las personas hará que todo sea mucho más fácil. En efecto, tenlo en consideración. Y como punto número 3, vamos a hablar de generar un cumplido, hacer un cumplido. Una de las mejores formas de empezar una conversación siempre es mediante un cumplido. Esto se remontó hace mucho tiempo atrás. Hoy en día ya el hecho de piropear de repente a una damisela por la calle está vetado, ¿bien? Claro, porque ya se llevó, se transgiversó y se hizo mal, ¿cierto? Y es que efectivamente es parte de una manipulación de igual manera, el hacer un cumplido. Llevándolo al campo comercial, este cumplido no se trata de ser falso y tampoco de ir diciendo lo típico, ¿no? Sino de desarrollar tu capacidad de ver las cosas buenas y positivas que hay en la otra persona, además de en su entorno. Quizás sus oficinas están muy bien diseñadas, ¿no? Quizás la persona está algo más delgada. Quizás el último proyecto que hicieron fue un éxito, etcétera. Ten en consideración todo y genérale un cumplido. Es importante. Punto número 4 sería: cuenta algo personal. Esta es en realidad una técnica sutil para hacer que la otra persona se abra, y además lo que necesitas es abrirte tú primero. Tú primero da el ejemplo y efectivamente esa persona con confianza y seguridad va a seguir los mismos pasos que tú estás encaminando. Esta técnica en realidad la aprendí de Carrie Mathison
en la cuarta temporada de Homeland, cuando se liga al joven de la sobrina del terrorista Haqqani. Es una serie muy buena. Y bueno, para que este cante donde está su tío, ¿no? Es una parte de la escena de esta serie. Y efectivamente me impactó en cierta forma, ¿no? Y para que, bueno, efectivamente esta habilidad se logre, es crucial que entendamos que mediante un sencillo gesto de apertura por tu parte lograrás que la otra persona también se siente invitada a contarte algo personal y por lo tanto a depositar cierta confianza en ti, haciendo que el muro de desconfianza inicial se caiga por su propio peso. Yo te sugiero algo como lo siguiente, ¿no? Vamos a imaginar una comunicación. Imaginemos que te encontraste con alguien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿No? Por lo general no somos tan comunicativos y en efecto les puede decir bien, tú podrías contar algo más como de repente ser más preciso y concreto, ¿no? Desnudándote un poco y dejando ver a tu cliente que también eres humano, ¿no? Igual que él o ella, de repente contándole, ¿no? Sí, en casa todo bien, bueno, estamos un poquito con los temas de la coyuntura actual buscando generar ingresos y por lo cual me encuentro buscando un nuevo proyecto y estoy trabajando y obviamente después de esa pauta recién esperar la comunicación de la otra persona. Por lo general la otra persona al ver que tú te has desnudado y que efectivamente has eh, generado algo personal de tu propia perspectiva, bien, también se va a sentir no obligado, pero va a sentirse influenciado por lo que acabas de mencionar y querrá hacer lo mismo y te va a contar efectivamente algo que de igual manera pues es personal de esa persona. Eso te demostrará que esa persona se encuentra con total seguridad para contigo y que obviamente te ha visto a ti como un humano tal cual como ella. Lo importante es que sienta efectivamente que está comunicándose con una persona del mismo rango, no que eres más o menos que él. Y no se trata obviamente de invertártelo o de inventar ese tipo de diálogo, sino mucho menos de ser falso, no hay nada por el estilo. Todo lo contrario, en realidad se trata de abrirte de forma sincera, de poder ir un paso más allá con las personas, ¿no? Y poder lograr efectivamente esa confianza que requerimos. Y como ya lo dije, ¿no? Es importante que ellos vean que tú también tienes las mismas preocupaciones, los mismos deseos y que te encuentras en la misma posición en la que se encuentra esa persona. Aprende a fijarte en las cosas positivas de cada ser humano y cada día podrás ver mucho más. Genera cumplidos, identifica a las personas y no las veas solo por lo que muestran por fuera. También analiza un poco más lo que hay dentro de esa persona y lo que lo rodea. Como punto número 6, perdonen, avancé muy rápido, el foto en pie de firma y además vamos a hablar un poco acerca ya del lenguaje hipnótico. Para ya ir finalizando, pues efectivamente hablaremos de lo importante que es para convencer y persuadir el pie de firma de un email. Aunque parezca algo totalmente banal, es como una carta de presentación de nuestra empresa o de ti mismo. Y de alguna forma genera una experiencia a las personas muy positiva. Déjame hablarte de esta técnica un poco. Es una técnica fundamental para incrementar la confianza. Y solo se basa en poner una foto en el pie de la firma, así de simple. Nada más. Y por suerte en esta ciencia que es la venta, se estudia casi todo en verdad. Cómo influye el aroma en el proceso de una compra, cómo influye el empaquetado, ¿no? Cómo puede ser los colores del ambiente, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para el rubro de comida, que un ambiente tenga un color como amarillo, genera apetito. Y es algo muy sencillo. Entonces, es muy importante que todo aquello que pueda ser un elemento susceptible de influir positiva o negativamente sobre un potencial cliente, lo tengamos en cuenta.
Y en este caso hablamos de algo muy sencillo, como lo es el pie de firma y el detalle de añadir una foto al mismo pie de la firma, de tu correo electrónico, obviamente. Esto ayuda a determinar en qué medida tus clientes van a confiar más o menos en ti. La recomendación es muy clara: pon una foto. Los últimos estudios realizados, y esto en call centers, en realidad avalan lo que digo. La conclusión era clara: aquellos que enviaban un email con un pie de firma que incluía su foto tenían una mayor tasa de respuesta de sus clientes, es decir, se generaba mucha más confianza. El cliente te percibe humano, natural y por lo tanto semejante. Ya hemos hablado de esto y eso es muy importante. Eso sí, la foto tiene que ser profesional y lo más cuidada posible. Tenlo en cuenta. Ahora hablaremos sobre algo muy interesante y lo tocaremos un poco de manera ligera también, sin dejar un resumen claro, obviamente. El lenguaje hipnótico. No hablaré desde mi experiencia propia, puesto que aún me cuesta adaptar en mi estructura de lenguaje este fenómeno denominado lenguaje hipnótico. Lo aprendí no hace mucho en realidad, sin embargo, por la persona que más ha desarrollado este lenguaje llamado hipnótico y efectivamente lo ha aplicado a relación de ayuda, ¿no? Es la psicoterapeuta llamada, o perdón, el psicoterapeuta llamado Milton Erickson, que en efecto leí sobre este tema y lo que tengo de conocimiento es lo que te voy a impartir, porque me parece que es algo muy importante, muy interesante y además ayuda en la comunicación efectiva. Entonces, préstame mucha atención y te voy a dar el conocimiento que tengo acerca de este tema. Él desarrolló una forma de comunicar basada en el lenguaje hipnótico para lograr que alguien fuera capaz de cambiar su percepción, de establecer nuevos límites o de superar inclusive dificultades. Según lo que él comenta, el lenguaje hipnótico se creó para que las personas, al escucharlo, pudieran entrar en su propia experiencia. Y hay expresiones que ayudan, tales como me pregunto, ¿no? Me pregunto qué hubiera pasado si plum, plum, plum. Esto ayuda a que la otra persona reflexione, pero reflexione desde la perspectiva de la persona que introdujo o dijo el mensaje. Y obviamente busca ciertas soluciones para con ello, teniendo en consideración su propio punto de vista. Es algo muy, pero muy complejo, pero que a la vez es muy sencillo, y que obviamente el desarrollo de la misma es compleja en realidad. Puedes decir otra expresión como te preguntarás cómo puedo hacer esto, ¿no? Y tu argumentación, te preguntarás es la expresión. Hay otra expresión también que él resalta, que es la sensación de este alimento me ha dejado muy contento, por ejemplo. La sensación de y tu argumentación. Son expresiones genéricas que tú puedes utilizarlas en diferentes contextos. Eso es lo bueno. Y son en realidad prefijos del lenguaje hipnótico que, bueno, en efecto, lo vamos a definir ahora mismo. Sin embargo, debes tener mucho cuidado y utilizarlo en contadas ocasiones. Intercalar en tu comunicación alguna de las expresiones que vas a aprender, ya que puede producir un estado de semitrance en el otro. Es lo que nos indica Milton, efectivamente, ¿no? De forma que la persona no esté pendiente de lo que dice realmente y a las finales no capte el mensaje que tú quieras transmitir. Entonces es un poco complejo. Tiene su pro y tiene su contra. Y algo muy positivo de este lenguaje hipnótico es que se puede utilizar en cualquier tipo de comunicación presencial, bien sea telefónica o también email. O sea,
puedes aplicarlo en cualquier contexto. Es algo muy interesante. Hay ciertas técnicas que solo puedes aplicarlas presencialmente, como la comunicación no verbal. En este caso, la comunicación, el lenguaje hipnótico, bien, se puede utilizar de manera general, presencial, telefónica o vía canales escritos, ¿no? Como los mails. Bueno, vamos por los puntos mencionados. ¿Cuáles son? La conjunción simple, las frases implicativas, pero te voy a describir cada una de ellas. La conjunción simple es algo muy sencillo. Cuando utilizamos conjunción simple decimos una o dos cosas obvias que han ocurrido y además añadimos una tercera que queremos que la otra persona contemple como cierta. Aquí un ejemplo. Y ahora que ya hemos visto qué tipo de productos necesitas y comprobado que te los podríamos enviar mañana mismo, ¿qué te parece si vemos las ventajas de nuestra nueva línea de cosmético? Por ejemplo. Aquí en efecto, ¿no? Si te diste cuenta, la última expresión, las ventajas de nuestra nueva línea de cosmético, no es del todo cierto. De hecho, todavía no lo ha comprobado, pero yo quiero que piense que es así. Y como va seguido de un par de sucesos obvios que han ocurrido, es más fácil que pienses que es cierto. ¿Por qué? Porque ahora que ya hemos visto qué tipo de productos necesitas, es decir, ya identificó la necesidad del cliente, automáticamente generó un cierre, ¿no? Indicándole, comprobando que te los podríamos enviar mañana mismo. ¿Qué te parece si vemos las ventajas de nuestra nueva línea de cosméticos? Es decir, ya instauró de principio las ventajas del producto, aún sin haberlo comprobado. Solo por el simple hecho de algo que sí pasó, que es ver las necesidades de los productos que esa persona necesita. Miren qué tan simple y potente es la conjunción simple. Es un lenguaje hipnótico. Inconscientemente ya instauré un pensamiento en esa persona. Frases implicativas. Utilizando una técnica muy parecida, las frases implicativas se utilizan cuando queremos que alguien contemple algo como posible y real. Quizás aquí lo vas a entender un poco más, tal vez también la conjunción simple, que son casi parecidas. Bueno, y lo diremos obviamente después de un suceso obvio que está ocurriendo, algo que está ocurriendo. En el caso anterior era algo que ya ocurrió. Ojo ahí. Aquí podemos decir lo siguiente, ¿no? Un ejemplo. Al mismo tiempo que ves nuestro catálogo, es algo obvio, es decir, está mirando un catálogo, imaginemos que estás mirando un catálogo, ¿verdad? Tú te puedes dar cuenta de la importancia de la alta calidad en todos los productos que fabricamos. La parte obvia, como ya lo dije, es que estás hojeando el catálogo. Lo está haciendo ahí mismo. Y la parte que quiero que creas como cierta o que contemple como cierta mi cliente, desde el principio es la alta calidad de los productos que fabricamos. Es muy sencillo. Si estás en una comunicación de repente y le estás dando un producto que es algo muy bueno y de repente esto es mucho más efectivo en una comunicación presencial, pero ojo, también es muy efectivo en una comunicación vía telefónica, porque el cliente no tiene el producto, pero tú se lo puedes hacer imaginar, solo con los beneficios. En realidad la conjunción simple es mucho más eficaz en la comunicación vía telefónica, porque es algo que no ha ocurrido. Correcto, pero es una necesidad que sí tiene el cliente y que yo ya manifesté como solución mi producto. Sobre ello aplico, ¿no? Ya que viste la ventaja de nuestro producto, ¿qué tal te parece si hablamos la ventaja de nuestro producto? Correcto, es algo muy bueno. Y aquí viene mi favorita, la llamada causa y efecto. A mí me gusta llamarla la técnica X para Y. Y es que en realidad así la aprendí hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, me vengo a dar cuenta que de igual manera es parte de la comunicación, del lenguaje hipnótico. Bien, y es muy simple. Sin darme cuenta la he utilizado muy pero muy a menudo. Y tiene que ver con presentar una causa y además un efecto. Es decir, como siempre lo he explicado, X cualidad
sirve para Y beneficio. O sea, X producto tiene una causa, ¿no? Esta es la causa, correcto. Este es mi producto. Genera un efecto. ¿Qué efecto? Puede ser diverso. La estructura es esa. X te puede hacer sentir, ver, comprender Y. Muy fácil y sencillo. Es así de simple. Le he utilizado muchas veces y en efecto ya le he enseñado de igual manera en talleres anteriores, pero quiero que quede claro que es parte del lenguaje hipnótico. La lectura mental, otro de los puntos a tener en consideración. La lectura mental es el más utilizado, ¿ya? Y quizás también la más conocida de todas estas estructuras que acabo de mencionar. En realidad lo vemos habitualmente en la política. Cuando dicen aquello, ¿no? De señor, señora, acá, ¿no? Como usted sabe, y viene la argumentación. En la lectura mental utilizamos una estructura mediante la cual pongo pensamientos, ideas o reflexiones en tu mente. ¿Vieron que dije, no? Señor, señora, como usted sabe. Oye, estoy imponiendo un pensamiento o una idea, una reflexión en la mente de esa persona sin en realidad tenerlo él o ella claro en la mente. Otro ejemplo. Tener tanto trabajo puede hacer que dejes de lado lo realmente importante. En efecto, le estoy diciendo, ¿no? Tener tanto trabajo puede hacer que dejes de lado lo realmente importante. Estoy influyendo en que el trabajo te hace perder cosas importantes. No disponer de una solución integral puede hacer que utilices demasiado tiempo en resolver las incidencias. Estoy dándole a entender que de igual manera no disponer de una solución integral, es decir, de no poder generar soluciones a diversos problemas que puedan existir, le genera demasiado tiempo en resolver las mismas. Estoy diciendo, tienes que buscar formas de generar soluciones integrales. Otro ejemplo, dedicar más tiempo a tus hijos te puede hacer sentir que estás haciendo lo mejor para ellos. Inconscientemente, a través de la lectura mental, estoy generando ello. Estoy generando una idea. Como indico, esto lo aplica bastante a los políticos. Y si revisas, en efecto, un debate, te vas a dar cuenta de ello. Bueno, hay otros ejemplos también, ¿no? Es como, es posible que estéis pensando en, o me pregunto si habrás pensado en algunas cosas que ya lo habíamos visto antes, y que efectivamente también son frases implicativas. Ojo, implico a la persona en lo que yo quiero mencionar. Bueno, generalizaciones. Las generalizaciones en este caso sirven para evitar que el otro levante un muro defensivo. Si generalizamos, en efecto nos ayuda mucho a que esa persona no se ponga a la defensa. Y no hablamos en particular de nadie, sino que utilizamos términos muy generales y abiertos, de forma que la otra persona no pueda poner en duda lo que decimos. O sea, no estoy poniendo a una persona específica, ni a algo específico, ni a nadie específicamente, estoy generalizando. ¿Qué ejemplos pueden haber? Muy fácil. Las personas más productivas son aquellas que cada día se orientan a conseguir resultados. Esto puede servir como para un feedback, un coaching, entre otros. Estoy siendo generalizando, general. En este caso estoy generalizando. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Un cliente es una renta vitalicia. Otro ejemplo, las mejores empresas son aquellas que invierten en el desarrollo de sus empleados. Entre otros ejemplos que pueden existir. Omisiones, como siguiente punto. Aquí las omisiones son muy divertidas en realidad. Porque en las omisiones nosotros guardamos un silencio.
Y es muy fácil dejar de decir algo en un momento dado para que las personas piensen, que también es un arma de doble filo, pero que en efecto, si lo trabajas muy bien, hasta el silencio puede ser efectivo en una comunicación. Y quizás uno de los errores más común de bueno, no de algunos, sino de casi todos los políticos, es que pues hablan muy rápido y no dejan un hueco para que las personas reflexionen, perdón, cuando les escuchan, ¿no? Hay algunos que dicen, por ejemplo, realmente lo que importa en una conversación tan relevante como esta, y dejamos un espacio, ayuda a que la otra persona reflexione, piense y analice lo primero que ya mencioné. Realmente lo que importa en una situación tan relevante como esta es que seáis muy cuidadosos con las inversiones que realizas. Por ejemplo, deje un espacio en silencio para que la otra persona pueda captar el mensaje, piense en el mensaje, quede como un eco resonante en su cabecita y que después termine yo con la frase que brinda en cierta forma a ese eco, a esa palabra, esa frase que quedó retumbando en su cabeza como una estabilidad. Es que seas muy cuidadoso con las inversiones que realizas. Otro ejemplo, ¿no? Podría ser tan interesante probarlo. Me quedo en silencio. Sin embargo, y puedo continuar, ¿no? Otro ejemplo también podría ser el siguiente. No sé si alguna vez ha ocurrido o te ha ocurrido eso de que cuando conoces a una nueva persona y al minuto parece que la conozcas de toda la vida. Ojo, el silencio no tiene que ser tan extenso, pero tiene que ser un silencio que permita que de igual manera esa persona recepcione tu primer mensaje. Bien, y continuando con el ejemplo, o bueno, continuando con las pautas, nominalizaciones. La nominalización a nivel hipnótico es colocarle nombres a, a algo específicamente. Y es que los nombres en realidad tienen más fuerza que los verbos. Es decir, no es lo mismo decir te sentirás muy satisfecho a decir la satisfacción de, ¿no? Por ejemplo, te sentirás muy satisfecho si comes pan con jamonada, pan con jamón. Y es muy distinto que yo diga la satisfacción de comer pan con jamón. Uy, es muy rico. El mensaje es distinto, las palabras pueden ser similares, pero el hecho de nominalizar un verbo ayuda a que efectivamente tu mensaje llegue con mayor intensidad. Satisfacción es un nombre, pero nosotros le hemos nominalizado como una expresión. Y esto en algunos casos lo hacemos muy a menudo con otras palabras. Puede ser como la satisfacción de haber conseguido lo que quieres, la importancia del trabajo bien hecho. Ojo, esto es algo que hemos escuchado mucho. La importancia es un verbo, sin embargo aquí la estamos nominalizando. La importancia, es más, hasta le estamos poniendo género femenino, porque podríamos decir lo importante del trabajo bien hecho, ¿no? De igual manera, otro ejemplo, la seguridad de contar con las mejores empresas o la pertenencia a una empresa referente es uno de los factores motivacionales mucho más importantes. ¿Mm? Y por último, ya para ir cerrando, las citas. Una de las formas comunes de influir son también las citas de otras personas, conocidas o no, pero que dijeron algo antes que tú. Como por ejemplo la cita que mencioné al principio, que era de César, ¿correcto? Que puede ser conocido o puede que no sea conocido. Pero esto también baja las defensas de la otra persona, ya que no te pone una duda, perdón, o no te pone en duda inicialmente a ti, porque no fuiste tú quien lo dijo, sino lo dijo otra persona. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Como dice el dicho, no hay una segunda ocasión de crear una primera buena impresión. ¿Quién lo dijo? Como dice el dicho.
¿correcto? O puedes decir también, Machada dijo, si es bueno vivir todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. O también puedes decir, en palabras de, como por ejemplo, ¿no? En palabras de Gandhi, conviértete en el cambio que deseas ver en el mundo. El lenguaje hipnótico utiliza el condicional y la sugerencia para lograr lo que se propone. Es el motivo por el que muchas veces las frases no dirigen a la persona, sino que en realidad sugieren un camino mediante estas técnicas, conjugadas o no en la misma frase. Yo espero efectivamente que lo puedas utilizar en presentaciones, en textos y cada vez que quieras comunicar algo efectivamente. Y que la otra persona reflexione sobre lo que estás diciendo realmente. Y recuerda, para ser más persuasivos tenemos en realidad que ser mucho más flexibles. Terminando este proyecto, agradecerlos a todos por su tiempo brindado, recordarles buscarnos dentro de las redes sociales como Facebook, tenemos los números de contactos de Waristor y muchas gracias por su tiempo en este taller. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya sido de total utilidad y por favor compártanlo con las personas que sientan que necesiten saber de esta información. Eso es todo conmigo, muchas gracias, hasta pronto.